Imaginen un péndulo. Durante 200 años la historia de España ha sido justo eso, un péndulo oscilando de un extremo al otro. Hoy vamos a ver por qué se ha movido así y cómo ha acabado definiendo el país que hoy conocemos. Parece una locura, ¿verdad? ¿Puede una nación entera pasarse 2 siglos en un vaivén constante? Pues, aunque suene raro, esta pregunta capta la esencia misma de la España contemporánea, una tensión que no para, entre dos maneras de ver el mundo, y que ha marcado su destino. Pues sí, esa es la idea, la metáfora clave que nos va a guiar hoy. Un péndulo que se mueve sin parar, a veces lento, otras veces de forma muy violenta, y que en cada movimiento arrastra con él a toda la sociedad. Empezaremos intentando entender qué es lo que mueve este péndulo. Luego nos vamos a los bandazos violentos del siglo XIX, veremos cómo todo se rompió en el siglo XX y terminaremos con el intento de la democracia por, de una vez por todas, encontrar un poco de equilibrio. Venga, empezamos. A ver, para que un péndulo se mueva, necesita dos extremos, ¿no? Pues en este caso no eran solo ideas distintas, eran dos visiones de lo que España tenía que ser, tan opuestas que, la verdad, parecían imposibles de reconciliar. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, una visión anclada en la tradición pura y dura. El rey manda por derecho divino, el poder está en el centro y la Iglesia es el pilar de todo. Y en la otra esquina una visión totalmente nueva, inspirada en las revoluciones de Europa. El poder viene del pueblo, hay una constitución, derechos, libertades. Vamos, que no era una simple diferencia de opinión, era un choque de mundos en toda regla. Bueno, pues nos metemos de lleno en el siglo XIX. Y es aquí donde el péndulo empieza a moverse con una fuerza brutal. Porque hay que entender una cosa. Este choque entre las dos Españas no se arregló con debates, sino en el campo de batalla. Es que fíjense en la velocidad, es de locos. En apenas 6 años, el país pasa de estar invadido por Napoleón a crear una constitución súper avanzada para la época, para que solo 2 años después venga el rey Fernando VII y ala la tira a la basura y vuelva a mandar él solo. El bandazo fue tan bestia que toda esa tensión acumulada explotó en la primera de las guerras carlistas. Ojo a esta frase, porque es la chispa que lo enciende todo. Hoy en día esto nos suena a lo más normal del mundo, pero en aquel momento era una auténtica revolución. Decir que el poder no venía de Dios, sino del pueblo, era una declaración de guerra total al antiguo régimen. Por eso esta constitución, la Pepa, se convirtió en el símbolo de los liberales y en el enemigo a abatir para los absolutistas. Y a partir de ahí, la inestabilidad ya no fue la excepción, sino la regla. El péndulo siguió dando bandazos. Más guerras civiles, reinados caóticos, hasta un primer y fugaz intento de república. El siglo acabó con la Restauración, un pacto, digamos, entre las élites para irse turnando en el poder y que pareciera que todo estaba en calma. Pero claro, por debajo, la olla a presión seguía calentándose. Y llegamos al siglo XX. Y si lo del XIX les pareció rápido, agárrense. Aquí el péndulo ya no oscila, se vuelve completamente loco. Los vaivenes son tan bestias y tan seguidos que el mecanismo que sostenía la sociedad, pues simplemente se rompe. Es que solo hay que ver las fechas. En menos de 20 años, el país salta de una monarquía que se cae a trozos a una dictadura, de ahí a una república democrática, para acabar hundiéndose en una guerra civil que nos lleva a otra dictadura muchísimo más larga. Y no eran cambios por casualidad. Cada paso era una reacción brutal a la anterior. El péndulo se había descontrolado por completo. De hecho, es que es increíble, pero la propia Segunda República fue como un mini péndulo dentro del gran péndulo. Empezó con 2 años de reformas a toda máquina, le siguieron otros 2 años de gobierno conservador que intentó frenarlo y dar marcha atrás a todo, y terminó con la victoria del Frente Popular y una polarización social que hacía ya imposible convivir. Cada fase alimentaba el odio de la siguiente. Y aquí, es donde todo salta por los aires. El péndulo ya no va de un lado a otro, se rompe y se estrella. 3 años de guerra que fueron la consecuencia lógica de más de un siglo de enfrentamientos. Fue la fractura total, definitiva, entre esas dos Españas que nunca supieron o nunca pudieron encontrar un punto medio. Lo que hizo la dictadura de Franco no fue parar el péndulo, ni mucho menos. Fue agarrarlo con toda la fuerza del mundo y mantenerlo fijo en un extremo durante casi 40 años. Pero ojo, que ni siquiera ese control férreo fue igual todo el tiempo. El régimen tuvo una primera etapa de aislamiento, de pobreza, la famosa autarquía, y una segunda en la que, por pura supervivencia, tuvo que abrirse al mundo, lo que provocó una modernización económica y social rapidísima. Y claro, muere Franco y España se encuentra ante la pregunta del millón. Después de casi 40 años con el péndulo sujeto a la fuerza, ¿qué pasa si lo sueltas? ¿Volverá a dar un bandazo violentísimo? Pues la respuesta fue un esfuerzo colectivo, algo nunca visto, para intentar lo que jamás se había conseguido, buscar el centro.
Y aquí está la clave de todo, la transición. Por primera vez en la historia moderna, no fue un bandazo violento al lado contrario. Fue un proceso, paso a paso, negociado. Desde la muerte del dictador, pasando por crear una constitución que casi todo el mundo aceptó, hasta que vimos como algo normal que un partido le pasara el poder a otro de forma pacífica. Se estaba construyendo por fin un centro. Si hay una palabra que define este momento, es esa, pacto. En vez de romper con todo, de buscar revancha, se decidió reformar, negociar. El objetivo era clarísimo, montar un sistema donde cupiera todo el mundo, para que a nadie se le volviera a pasar por la cabeza empujar el péndulo hacia su lado a la fuerza. Y oye, los resultados de aquel esfuerzo son para tenerlos en cuenta, ¿eh? España consolidó su democracia, se modernizó a una velocidad de vértigo, entró de lleno en Europa y, lo más importante, convirtió en algo normal que el gobierno cambiara de manos, algo que había sido prácticamente imposible durante 200 años. Y en el centro de todo eso, el ancla. La Constitución se pensó exactamente para eso, para ser ese punto de equilibrio, ese gran pacto para la convivencia que frenara los vaivenes. Unas reglas del juego aceptadas por la inmensa mayoría para asegurar que las diferencias, que siempre las hay, se arreglaran votando, y no a golpes. Y así, después de 2 siglos de conflicto, llegamos a hoy. Y la pregunta es obligada, viendo cómo están las cosas, la polarización que se respira a veces, ¿de verdad se consiguió parar el péndulo para siempre? ¿O simplemente ahora se mueve más despacio? Pues esa respuesta, la verdad, creo que se está escribiendo justo en este momento.